Bien, vamos a empezar a repasar los conceptos más básicos y fundamentales que debemos conocer sobre Azure Cosmos DB para poder avanzar en este diplomado de Azure Fundamentals. Diplomado que les recuerdo es completamente gratuito, que es una iniciativa de Azure en español y conosur.tech. Todos los datos se encuentran en los detalles de este video. En las lecciones anteriores relacionadas con Azure Cosmos DB, hemos tenido la posibilidad de ver y de escuchar a Matías Cuaranda, que forma parte del equipo de desarrollo de Azure Cosmos DB. Fundamentalmente, Matías nos hizo una recorrida de punta a punta sobre los aspectos de arquitectura y funcionalidad más importantes de este servicio de base de datos. Es posible que esa recorrida, que fue brillante, sea algo compleja para las personas que no están familiarizadas con el mundo de base de datos y específicamente con el mundo de bases de datos no SQL. Es por eso que esta lección va a tener un contenido teórico mucho más simple, mucho más corto y con específicamente los aspectos de fundamentos que sí o sí deberíamos conocer como parte del diplomado de Azure Fundamentals. Y además vamos a hacer una recorrida práctica sobre el portal en torno a cómo crear una cuenta, cómo crear bases de datos y contenedores de Cosmos DB y cómo luce esto desde el portal. Vamos a arrancar con los fundamentos de Azure Cosmos DB, modelos de datos y APIs. Lo primero que vamos a recordar es que Azure Cosmos DB es un servicio de base de datos multimodelo, distribuido y con escalado horizontal. Ya hemos tenido una lección dedicada a las diferencias entre bases de datos relacionales y no SQL, en donde habíamos visto que una de las dificultades de las bases de datos relacionales quizás es el escalado horizontal, justamente. Que sea multimodelo significa que voy a tener la posibilidad de dar de alta dentro y en forma nativa modelos de datos que están basados en documentos, pares de clave valor, grafos e inclusive columnas, ¿sí? Con respecto a la administración e interfaz de comunicación, es decir, cómo puedo consumir Cosmos DB, lo maravilloso de todo esto es que Cosmos DB permite acceder a los datos con diferentes APIs, algunas para nosotros conocidas si venimos del mundo relacional. Por ejemplo, SQL, para todo lo que es el mundo de los documentos, de este modelo de datos basados en documentos. MongoDB, para los que vienen del lado de MongoDB, también para el modelo de datos de documentos. Azure Table Storage, para aquellas personas que venían manejando Table Storage como parte de los servicios de storage en modelos de clave valor. Gremlin, para todo lo que es grafos. Y Cassandra, para todo lo que son modelos basados en columnas. Es decir, nosotros podemos utilizar el servicio de Azure Cosmos DB con una multitud de APIs de acceso y para algunos pueden llegar a ser conocidas estas APIs de acceso. Recuerden que en la lección introductoria sobre bases de datos relacionales y bases de datos no SQL habíamos comentado que en una base de datos relacional la estructura de los datos se define por adelantado y todas las operaciones de lectura y de escritura deben utilizar ese esquema definido, ¿sí? Y teníamos la típica estructura de una base de datos que tiene tablas y relaciones entre las tablas. También recordemos que cuando se trabaja con bases de datos relacionales, la estrategia es normalizar todos los datos. Y esta normalización de datos implica tomar una entidad, como una persona, por ejemplo, y dividirla en componentes discretos. Por ejemplo, si estamos guardando, por ejemplo, estamos trabajando con personas, podemos llegar a tener una tabla de personas, otra tabla de detalles de esa persona, otra tabla de direcciones, etcétera, etcétera, etcétera. La actualización de una única persona normalmente requiere tener que escribir en varias tablas en forma individual, porque en una tabla puedo tener los datos fundamentales, en otras los datos de contacto, en otras los datos de direcciones, etcétera. Normalmente, un sistema de administración de bases de datos relacionales implementa un mecanismo transaccionalmente coherente que se ajusta a un modelo conocido como ACID, que básicamente representa atomicidad, coherencia, aislamiento, durabilidad, cuando llega el momento de actualizar la información. En cambio, las bases de datos no SQL son las opuestas a las bases de datos relacionales.
Las bases de datos relacionales, recuerden, organizan los datos en base a una serie de tablas bidimensionales con filas y con columnas. Ahora bien, al hablar de datos y de bases de datos no SQL, estamos hablando de estructuras que nos permiten almacenar información en aquellas situaciones en las que las bases de datos relacionales comienzan a generar ciertos problemas, principalmente por cuestiones de escalabilidad y de rendimiento, cuando alojan datos de cientos de miles de usuarios concurrentes con millones de consultas diarias. Es importante recordar que las bases de datos no SQL son sistemas de almacenamiento, pero que no cumplen con el esquema de entidad-relación que hemos visto antes. Tampoco utilizan una estructura de datos en forma de tabla donde se van almacenando los datos, sino que para el almacenamiento hacen uso de otros formatos como clave-valor, mapeo de columnas o grafos. Imagínense que si estamos hablando de la misma entidad persona, yo puedo alojar en un mismo documento todos los datos de esa persona. Por supuesto, este escenario no es válido en todos los sistemas, porque si tengo una entidad, por ejemplo persona, que tiene un montón de datos y que no puedo limitar, que pueden llegar a ser infinitos, quizás nos convenga subdividir los documentos para alojar diferentes tipos de datos de esa persona en diferentes contenedores, ¿sí? Que van a alojar documentos en sí mismos dentro. Todos estos temas ya los hemos tratado en la primera lección de introducción a bases de datos relacionales y bases de datos no SQL. Hablamos de un esquema dinámico, es decir, yo puedo dar de alta ítems que no respeten un ítem con otro el mismo esquema. Puedo guardar, por ejemplo, una entidad persona que tenga nombre, apellido y dirección, e inmediatamente después otra entidad persona que tenga nombre, apellido, dirección, país de nacimiento, fecha de nacimiento, sin ningún problema. Ahora bien, Azure Cosmos DB se encarga de indexar automáticamente todos los datos, independientemente del modelo. Y eso nos permite resolver cualquier tipo de consulta. Tiene una administración automática de índices, una autoindexación en forma sincrónica. Y recordemos, y de vuelta volvamos a decirlo porque esta es pregunta de un quiz. Cada documento puede tener su propio esquema. Por ejemplo, podemos tener ítem que sea taza geek, taza de grano de café, e inclusive incluir en el mismo contenedor otro ítem que tenga que ver con una Surface Book. Todos los ítems pueden tener un atributo color, algunos pueden tener si es seguro para microondas, si no, o tener nulo, o no tener un dato guardado, mejor dicho. ¿Cuál es la capacidad líquida? ¿Cuál es la CPU? Fíjense que una Surface va a tener datos de una CPU, pero una taza de geek y una taza de grano de café, no. Yo puedo guardar estos ítems sin ningún problema en un mismo contenedor, sin ninguna limitación. Esto que estamos comentando lo vamos a ver en forma práctica en breve, en unos minutos. Vamos a hablar sobre el modelo de recursos. Azure Cosmos DB tiene el origen en una cuenta de Azure Cosmos DB. Esta cuenta define un espacio de nombres, una URL. Luego podemos tener diferentes bases de datos con diferentes contenedores y diferentes ítems dentro. Cuando estamos creando una nueva cuenta, en realidad lo buscamos en el portal de Azure como una base de datos, Azure Cosmos DB. Podemos ingresar diversos datos y ahí elegimos la API de conectividad. Ahí definimos cuál es la API de conectividad. Por supuesto, también definimos el nombre de la instancia en ese momento. Y también otras opciones que vamos a conocer en forma práctica, como la ubicación y algunos aspectos de tipo de cuenta, si va a tener o no redundancia geográfica ese account y demás. Vamos a conocer que un contenedor es la unidad de escalabilidad del rendimiento y del almacenamiento que son aprovisionados. Al crear un contenedor en Azure Cosmos DB, podemos configurar el rendimiento en uno de los siguientes modos. Modo de rendimiento aprovisionado dedicado, es decir,
El rendimiento aprovisionado en un contenedor está reservado exclusivamente para ese contenedor y lo respaldan ciertos niveles de servicio. O tenemos la posibilidad de tener un modo de rendimiento aprovisionado compartido que se define a nivel base de datos y es compartido por todos los contenedores. Por ejemplo, en la imagen estamos viendo un modelo de aprovisionamiento que es específico del contenedor, que es dedicado, ¿sí? En este caso. Vamos a conocer en forma práctica luego todas las opciones. Lo más importante de Cosmos DB, no lo único, pero sí para dar los primeros pasos, lo más importante es todo lo que acabamos de revisar. Tenemos que tener muy, pero muy en claro que Azure Cosmos DB finalmente es un servicio de base de datos multimodelo, distribuido y con escalado horizontal. En forma nativa soporta modelos de datos de documentos, pares de clave valor, grafos y en columnas. Puedo tener opciones de administración e interfaz de comunicación, puntualmente a través de diferentes APIs que se definen a nivel cuenta. Estas APIs pueden ser SQL, MongoDB, Table Storage, Gremlin y Cassandra. Tengo valores garantizados de latencia inferiores a los 10 milisegundos en cualquier parte del mundo. Y luego vamos a conocer que tenemos diferentes modelos de coherencia definidos, pero todavía no es motivo de revisión. Recuerden que tenemos ciertas estructuras jerárquicas que arrancan por una cuenta, luego de una cuenta siguen con una base de datos, luego siguen contenedores y finalmente ítems dentro de esos contenedores. Y que con respecto a los modelos de rendimiento, a los modos de rendimiento, pueden ser aprovisionados dedicados, los defino a nivel base, a nivel contenedor, o aprovisionados compartidos, que lo defino a nivel base de datos. Estos son los conceptos más generales que tenemos que tener en cuenta antes de pasar a la parte práctica. Parte práctica que vamos a empezar en nuestra siguiente lección, en nuestro siguiente video de este diplomado de Azure Fundamentals.